formados de dos tipos de inmunidad. ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? La inmunidad innata, que es la que se conoce también como inmunidad natural, que es con la que nosotros nacemos. Entonces, esta inmunidad innata está formada por las barreras, tanto físicas como químicas. Ejemplo, la piel, el moco, los cilios, los pelitos, eso, ¿verdad? También está formada por las células fagocitarias. Las células fagocitarias son los polimorfos nucleares, los macrófagos. ¿Qué es lo que hacen? Es fagocitar al microorganismo, es decir, se lo comen, ¿ya? Y también obviamente la inmunidad innata está formada por las proteínas, un grupo de proteínas plasmáticas, ¿no? En cambio, el otro tipo de inmunidad es la inmunidad adquirida, llamada también inmunidad específica. Y la inmunidad adquirida está formada por una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La inmunidad tumoral es la que está a cargo, en este caso, los linfocitos B. Y la inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T. Así funciona nuestro sistema inmunológico, ¿no? Los linfocitos B forman células de memoria y también forman anticuerpos. En cambio, los linfocitos T tienen dos tipos de células, el CD4 y el CD8. El CD4 se lo conoce como helper o ayudador o colaborador, y al CD8 como citotóxico. Y esta inmunidad actúa desde que nosotros nacemos, repito, ¿no? Las barreras, piel, pelo o moco, todo tipo de secreción que nuestro cuerpo produce, lágrimas. Las células fagocitarias que están en la sangre, lógicamente, ¿no? Macrófagos, monocitos, polimorfos nucleares, que básicamente son células que pertenecen a la serie blanca, ¿no? Leucocitos. Y proteínas plasmáticas, bueno, no voy a entrar en detalles, pero también ayudan a activar todo el sistema inmunológico. Y la adquirida es la que nosotros vamos, como la palabra lo dice, adquiriendo durante todos nuestros años de vida, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo que les decía, no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? En los barrios hay el famosísimo la María y el Manuel, y tienen a su hijito que está en el piso metiéndose todo en la boca y anda como si nada. Obviamente que mientras más contacto tenga con un microorganismo, más mecanismo de defensa adquirida va a tener.
Póngalo ahí a un niño que tenga la misma edad y lo saca de Isla Mocolí. Lo pone y la noche está como horrenda, fiebre, diarrea y de todo, ¿no? Porque son diferentes sistemas inmunológicos, en este caso por la exposición que han tenido con algún agente causal, ¿verdad? La inmunidad adquirida tiene dos tipos, la inmunidad tumoral y la inmunidad celular. La inmunidad tumoral está a cargo de los linfocitos B, que son los que hacen células de memoria de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos son la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, G, D. Y la inmunidad celular está a cargo de los linfocitos T, que esos básicamente son CD4 y CD8. Al CD4 se lo conoce como helper, ayudador, colaborador. ¿Y por qué se lo conoce así? Ya les explico. Y al CD8 citotóxico. Este se puede decir que es la célula del sistema inmunológico más asesina que hay. Se lo conoce como asesinos naturales o natural killer. Porque esta CD8, si aquí yo tengo una célula mía en la cual ya ha entrado un virus, ninguna célula fagocitaria va a poder acabar con este virus, porque ya está dentro de mi célula, y las células fagocitarias jamás van a destruir una célula propia, jamás. Entonces quien tiene que venir a combatir esto es el CD8. El CD8 se pone al lado y por citotoxicidad destruye la membrana, por ende muere la célula y por ende muere el virus, ¿verdad? Pero al CD4 se lo conoce como helper o ayudador, porque el CD4 ayuda a que el CD8 se active, y también el CD4 ayuda a que el linfocito B produzca células de memoria y anticuerpos. Por eso es que decía yo que el virus del VIH ataca al CD4. Entonces, si yo no tengo CD4, no voy a tener CD8 que se activen para que vayan a acabar con células infectadas por virus, y voy a tener el linfocito B que me está haciendo células de memoria y anticuerpos para que luchen por algún agente infeccioso. ¿Ya? Por eso es que los pacientes con VIH tienen que tener constantemente exámenes de carga viral y niveles de CD4. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sobrecalentado, pero no hemos hecho nada. ¿No hay preguntas? Seguimos. Bueno, hablar de microscopía, bueno, en este caso nos referimos a una ciencia que se ocupa de los usos, también de las aplicaciones, de las interpretaciones de los microscopios, que son instrumentos para los cuales nosotros nos ocupamos y poder observar, ¿verdad? Partículas muy pequeñas, es decir, que ahora sean percibidas por el ojo humano. La microscopía tiene dos objetivos fundamentales, y en este caso es la formación de una imagen que esté aumentada de tamaño, lógicamente, pero con la menor cantidad posible de defectos ópticos, es decir, por ejemplo, una imagen a veces nosotros la cogemos y la agrandamos y se pixelea, ¿ya? Como para que se entienda, ¿no? O sea, es decir, agrandar en este caso la imagen de un microorganismo, pero que la podamos observar completamente bien, ¿no? Cada detalle del microorganismo. Y también, lógicamente, lograr el contraste de la imagen que se observa. Esos son los objetivos fundamentales de la microscopía.
tipos de microscopios. Ahí tenemos varios tipos. Tenemos a los microscopios luminosos, que en este caso son los microscopios que se utilizan con luz, la cual es visible, ¿verdad? Luz visible con el fin de ser observable, en este caso una especie, ¿verdad? También hay microscopios luminosos simples. Estos están compuestos por una sola lente de aumento de gran campo que produce una imagen vertical. Tenemos a los microscopios luminosos compuestos. Esto consta por lo menos de dos sistemas de lentes, ¿no? Ahí tienen el compuesto segundo y el luminoso simple como primera imagen, ¿no? Microscopía de contraste de fase. Aquí hace referencia a equipos que permite observar las células sin necesidad de alguna tinción, sin necesidad de alguna coloración. La microscopía de campo oscuro, estos acá utilizan un haz enfocado de luz muy intensa, lo que, bueno, en este caso una muestra que está muy concentrada, ¿verdad? Así de esta manera hace visible contra el fondo oscuro que tiene detrás. También hay microscopía por fluorescencia, ¿verdad? En este caso, esta variación de microscopía o de microscopio, que es a base de luz ultravioleta, aquí los objetos son iluminados por rayos de una determinada longitud de onda, ¿verdad? Tenemos el microscopio electrónico. Este tipo de microscopía usa electrones en lugar de fotones. Todos los antes mencionados son a base de luz, es decir, a base de fotones. En cambio, el electrónico lo usa es a base de electrones. En este caso es una luz visible para formar imágenes de objetivos diminutos. Hay microorganismos que no son observables con el microscopio, todos los anteriores mencionados, microscopios tradicionales, es decir, con fotones, sino que deben ser usados ser observados con microscopía electrónica, ¿verdad? Obviamente que son unos microscopios muchísimo más grandes, ¿no? Dice, por ejemplo, los virus no son observables en las microscopías anteriormente mencionadas, aunque algunos dicen por ahí que ni siquiera los virus son observados con microscopía electrónica, que todo es una falacia, pero bueno, ya eso se encargará el tiempo y la ciencia de explicarlo. En todo caso, con la microscopía electrónica lo que yo alcanzo es tener un mayor poder dióptrico, es decir, poder observar objetos mucho más diminutos. Y para terminar este asunto de los microscopios, tenemos la autorradiografía, que aquí sustituye los elementos de una célula por isótopos radioactivos, ¿no? Ahora, coloraciones y tinciones son necesarios. Uno de los creadores de estas coloraciones y tinciones fue un biólogo llamado Graham. Tanto así que existe la famosísima tinción de Graham. Graham. También Polgi es otro que era experto en tinciones, ¿no? Entiéndase por tinciones a un colorante biológico en una molécula la cual es capaz de unirse a una estructura de la célula y darle color, y de esta manera poder diferenciar diferentes estructuras. Se emplea en la constitución de los medios de cultivo, ¿verdad? Como indicadores o como inhibidores. En microbiología, la tinción de Graham tiene gran relevancia en el estudio de las bacterias, ¿no? Es más, la clasificación más importante de las bacterias es en base
a la tinción de grano. Ahora Golgi también manejaba muchas tinciones, tanto así que Golgi ayudó a Santiago Ramón y Cajal, que fue quien descubrió a la neurona, ¿verdad? Ayudado por Golgi, que básicamente lo que le ayudó fue, luego le facilitó colorantes o tinciones, y él podía teñir, en este caso, tejido nervioso, y pudo identificar los diferentes tipos de neuronas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las tinciones son de mucha utilidad en la microscopía, porque te ayuda a diferenciar no todas las células o no todas las partes de las células captan el colorante, ya no todas. Entonces te ayuda a diferenciar entre diferentes estructuras o estructuras de una misma especie, ¿no? En el momento de la aplicación del colorante o la tinción. ¿Cuáles son los objetivos de las tinciones o de las coloraciones? Demostrar los microorganismos y algunas otras células en diferentes especies, ¿verdad? Poner de manifiesto algunas características morfológicas y estructurales, lógicamente, como puede ser, por ejemplo, esporas, como pueden ser flagelos, como pueden ser gránulos o las cápsulas, ¿verdad? Hablando en este caso de la estructura de una bacteria, porque, por ejemplo, todos sabemos, o deberíamos saber, que las bacterias son células procariotas, ¿verdad? Células procariotas. Y que la estructura de una célula procariota difiere entre una célula eucariota, ¿verdad? A pesar que este año que está por terminar inició con una revolución en la biología, en la cual habían encontrado unos procariontes, le habían encontrado nucleolos. Y una de las características principales de las células procariotes es que no tienen núcleo. Por ende, si no tienen núcleo, no tienen nucleolo. Pero bueno, si eso se comprueba y se demuestra que es así, va a cambiar todo lo que hemos aprendido por cientos de años, ¿no? Cuando estudiamos la célula. Pero bueno, por el momento nos mantenemos así porque aún no cambia. Entonces, una bacteria se caracteriza en gran parte de tener cápsula, de tener pared y de ahí de tener membrana celular. En cambio, las células eucariotas nuestras, las células animales, solamente tienen membrana celular. Entonces, las tinciones, en el caso de las bacterias, es importantísima la tinción de Gram, porque algunas van a teñirse dependiendo de la característica de la pared celular, ¿no? De la pared celular de la bacteria. Hay varios tipos de tinciones o varios tipos de coloraciones, ¿verdad? Así tenemos las coloraciones simples, que ahí usan un solo colorante para la observación del tamaño, para la observación de la forma del microorganismo y también para ver si están agrupadas en células. Ahí podemos mencionar a la violeta de genciana, al azul de metileno, a la fucina diluida, a la fluoceína, ¿verdad? Hay coloraciones compuestas o llamadas también diferenciales. En este caso ya tenemos a la famosísima tinción o coloración de Gram. Aquí en este proceso de la tinción de Gram usa 4 reactivos diferentes que colorea algunas células de azul violeta y otras se decoloran y se tiñen el color de la solución empleada. Bueno, aquí básicamente la tinción de Gram o coloración de Gram dice que usa 4 reactivos, pero colorantes usa solamente dos, que es la violeta y la safranina, 2 colorantes. Cuando hablamos de otros reactivos es porque
en el momento que tú aplicas el colorante, tú lo lavas y le pones un fijador, que puede ser Lugol, y después vuelves a aplicar, lo vuelves a lavar, y ahí le aplicas, por ejemplo, alcohol cetona. A eso se refiere con 4 reactivos, pero lo que realmente usa son 2 colorantes, ¿no? 2 colorantes. Por eso es que la tinción de Gram clasifica a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. O sea, unas se van a teñir de rosado y las otras se van a teñir como de azul o violeta, ¿no? Tenemos coloración de microorganismos ácidos resistentes. Aquí algunos microorganismos retienen los colorantes Vemos que aquí los microorganismos retienen los colorantes aún después de un proceso de decoloración, ¿verdad? Lo que les acababa de decir en la tinción de Gram. Después de aplicar el colorante, se lleva la placa al chorro de agua y aplicamos algún tipo de ácido, Lugol, como les decía, alcohol cetona, ¿no? Por ejemplo, el Mycobacterium tubercular, que es un ejemplo de microorganismo ácido alcohol resistente. También tenemos coloraciones negativas. También hay coloraciones para demostrar estructuras de los microorganismos. Por ejemplo, bacterias para que se colore o se tiñan, mejor dicho, cápsulas, el flagelo, esporas, gránulos, núcleos. Pero en este caso, no olviden que las bacterias no van a tener núcleo, sino nucleolo. Pero por ejemplo, un hongo sí va a tener núcleo, ¿verdad? Porque un hongo, un parásito, son células eucariotas. Los únicos que son células procariotas son las bacterias, que es el ejemplo clásico de una célula procariota. Y que los virus no son microorganismos, son partículas. Están formados de ácido desóxido o ribonucleico, ¿no? No son considerados microorganismos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Lo que mencionamos, una coloración, una tinción simple. Usamos un simple colorante, una violeta genciana, por ejemplo. Ya una de Gram, en la cual usamos más de un colorante. Y además de usar colorantes, usamos otro tipo de reactivos, como mencioné, el Lugol, alcohol cetona, entre otros. Y otros que se encargan de aplicación específicamente de ácidos, ¿no? ¿Alguna pregunta?